Gracias. Buenos días a todos. Espero que el interés crezca a medida que va creciendo la audiencia, que ya empieza a ser importante. Ya llegamos a media entrada, de encima viene la organización, estupendo. Muy bien. Bien. Yo me apoyaré en un PowerPoint fundamentalmente por dos razones. Primero, para que no se me olvide lo que les quiero decir, y segundo, porque así se les queda a los que no hayan venido y tendrán oportunidad de captar alguna idea si es que soy capaz de transmitir alguna de interés. Desde luego, el que yo venga aquí a hablar del Departamento de Seguridad como unidad organizativa de gestión no deja de ser un exceso por parte de la organización, porque no me considero yo demasiado capacitado para hablar de eso. Son ustedes, los directores de seguridad de los departamentos, quienes saben perfectamente de este asunto mucho más que yo, pero algo sí que podremos decir relacionado con este asunto. Yo básicamente voy a intentar estructurar mis comentarios en 4 grupos fundamentales. Primero, haremos un repaso de cómo vemos la situación desde la Guardia Civil. Siempre me referiré a nuestra visión desde la Guardia Civil. Cómo vemos la situación de la seguridad en los centros sanitarios desde la Guardia Civil. ¿Qué entendemos por dirección de seguridad desde nuestro cuerpo? La visión de esa organización de la seguridad de las fuerzas y cuerpos de seguridad, y terminaremos con unas conclusiones. La situación, permítanme que me la salte casi porque la conocen ustedes mucho mejor que yo. Es evidente que cuando hablamos de hospitales estamos hablando de edificios complejos. En primer lugar, estamos hablando de un servicio esencial, que yo creo que esa es la clave de la cuestión. Estamos hablando de un servicio esencial, de un sector estratégico, y se tiene que caracterizar por la resiliencia. Tenemos que ser capaces de hacerlo resistente a los ataques y capaz de sobreponerse y seguir funcionando a cualquier ataque. Y eso es lo que tiene que hacer la seguridad dentro de estas organizaciones. Son edificios complejos, con vulnerabilidades tremendas, donde se manejan todo tipo de cuestiones sensibles, desde información súper protegida de datos personales, desde en donde se producen ataques a los profesionales, donde tenemos que preocuparnos de la seguridad tanto de los pacientes como del público que asiste, donde se almacenan equipos valiosos, drogas, hay centros de producción de energía, centros de detención, en fin. Estamos hablando de un entorno muy complejo que, como no podía ser de otra manera, requiere una organización muy especial también en la seguridad. Me van a permitir que le dedique un capítulo muy breve a las agresiones a los profesionales, porque ese es uno de los problemas fundamentales que han despertado probablemente más alarmas en la sociedad. Fundamentalmente porque las agresiones a los profesionales sanitarios suponen un menosprecio a la integridad, a su integridad física y moral, y sobre todo porque quiebran la relación médico-paciente, que se tiene que basar fundamentalmente en la confianza. Por tanto, esa es una cuestión primordial a la que se vio cómo crecía, que se ha empezado a atajar y parece que con buenos resultados. Ahí tienen una pequeña estadística de cómo ha ido evolucionando la cuestión de las agresiones a los profesionales. Uso siempre datos públicos de la Organización Médica Colegial. No voy a utilizar datos de Guardia Civil ni de Policía, porque al final cuentan ustedes mucho mejor esas agresiones, porque para eso han creado, entre otras cosas, observatorios de todas clases y unos registros de agresiones que nos facilitan esa información. Bien, pues fue subiendo y en el último año ha bajado en el año 2012, el número total de agresiones a profesionales que se produjeron son 416, es decir, hay un descenso. ¿Y por qué ha descendido? Pues porque se han llevado a cabo acciones de concienciación y acciones para mejorar la seguridad de los profesionales. En todas las comunidades autónomas, todos los colegios de médicos, las fiscalías, se han hecho acuerdos con las fiscalías de distintas comunidades. Algunos colegios de médicos han tomado iniciativas para facilitar la seguridad y la reacción ante las agresiones por parte de sus asociados. Las asociaciones y observatorios, aquí estamos trabajando con uno, han llevado a cabo una labor impagable en esa cuestión. Todas las comunidades autónomas, todas han tomado conciencia del problema y han ido estableciendo distintos mecanismos, desde mejorar su normativa
para atacar este tipo de cuestiones. Han creado registros y observatorios de las agresiones, servicios de atención psicológica, asesoramiento jurídico para los profesionales, se ha mejorado la formación de todo el personal de los centros, adoptado medidas organizativas y de seguridad, medidas concretas de seguridad, y todo eso en el marco de acciones llevadas a cabo por el Ministerio de Sanidad, directamente por la Dirección General de Ordenación Profesional, donde se ha creado un grupo de trabajo de agresiones a profesionales de la salud, en el que se ha integrado la Guardia Civil, que viene desarrollando una operación para la protección de los profesionales agredidos y de la seguridad en los centros de atención sanitaria. Bien, ese es un problema que, como ustedes saben, sigo dando datos de la Organización Médica Colegial, como saben, ocurre fundamentalmente en el sector público, evidentemente, mucho menos en el privado, en los centros de atención primaria, mayoritariamente, aparte de servicios de urgencia. Se efectúan ya diligencias en la mayor parte de los casos, aunque todavía hay un 30% en el que no se hacen diligencias. Y un dato importante para ustedes, personal de seguridad, es que no hay apoyo o asesoramiento en el ámbito laboral para un 72% de los casos. Una de las funciones que tienen los departamentos de seguridad, los directores de seguridad, es crear cultura de seguridad en las organizaciones, y eso incluye arropar a los profesionales en los problemas. Bien, esta es la situación. Veamos entonces quién es el director de seguridad desde nuestro punto de vista. Bueno, pues es una figura muy importante, importantísima en cualquier organización y, desde luego, desde el punto de vista de la seguridad, para nosotros, elemento clave. Él es quien analiza los riesgos, todos los riesgos que amenazan a cualquier organización, y establece, de acuerdo con los criterios económicos, alineándose con el negocio, como es natural, establecer las medidas necesarias para proteger a esa organización. Dirige el empleo de esos recursos ateniéndose a la normativa, planifica y ejecuta acciones integrales de protección, insisto, integrales en todos los ámbitos. Ese es el porvenir del director de seguridad. Es el director de seguridad integral. Clave su papel como enlace con la Administración, especialmente con las fuerzas y cuerpos de seguridad, para todas las cuestiones en las que la normativa de seguridad imponga tener un enlace en una organización. Ese es el director de seguridad. Y, como les decía antes, es quien necesariamente tiene que crear la cultura de seguridad en su organización. En definitiva, se trata de un gestor de riesgos, de todos los riesgos del hospital. ¿Y el departamento de seguridad? ¿Qué pasa con el departamento de seguridad? Tiene que haber departamento, no una vieja reivindicación que en este sector se da claramente. Pues, hablábamos el otro día, si no recuerdo mal, unos 500 hospitales con más de 300 camas, de los que solo 15 probablemente o 12 tienen departamento de seguridad. Algo está fallando ahí. Un hospital, por toda esa complejidad que estábamos viendo antes, necesariamente debería tener un departamento de seguridad. La legislación actual establece unos criterios con muy buena voluntad, unos criterios objetivos. Ha de tener un cierto número de vigilantes durante un determinado tiempo, y por orden gubernativa se le dice que establezca esa medida organizativa. Sí, pero no se ha hecho. Y no hay departamentos de seguridad en los hospitales ni en tantos sitios. Aparte de eso, se podría organizar con carácter voluntario aquellas organizaciones que lo desearan. Esa es la situación actual de los departamentos de seguridad. Unos criterios que intentaron ser objetivos, pero que ha sido muy difícil de llevar a la práctica. ¿Qué ocurrirá en el futuro? Esperemos, esa nueva norma, que esperemos que vea la luz más pronto que tarde, tendrá que cambiar algún criterio en este sentido y tendrá que valorar las cosas de otra manera. Probablemente, desde luego, un departamento de seguridad tendrá que seguir siendo siempre una medida organizativa. Lo que se le impone a una organización es, oiga, tiene usted que tener seguridad y la tiene que organizar, no de cualquier manera. La seguridad de un hospital o de un centro complejo no puede estar en manos del servicio de mantenimiento o del de recursos humanos. Tiene que profesionalizarse. Y los sujetos obligados probablemente
habrá que objetivarlos sobre la base de la función que desarrollen. Por lo menos eso es lo que a mí me gustaría que ocurriera. Es decir, ¿a quién habrá que exigirle que organice su seguridad? Pues sin duda a todos los prestadores de servicios esenciales, porque tenemos que garantizar la continuidad de los servicios esenciales. Esos sectores estratégicos habrá que definir exactamente en qué condiciones tienen que tener departamento de seguridad, pero probablemente deberían venir obligados a tenerlo. Claro que habrá que atender también a la concentración de riesgos, y lo miremos por donde lo miremos, un hospital va a estar siempre, si no es por servicio esencial, que ya lo es, encima con riesgos concentrados importantes. Y además es un servicio que tienen que asumir estas organizaciones por sí mismas y no lo deben poder externalizar. Es decir, la seguridad es una función crítica de la empresa que tiene que estar profesionalizada y tiene que depender de sí mismo. No puede contratarse el servicio de dirección de seguridad fuera de la propia organización. Por supuesto, habrá otros sujetos que voluntariamente establecerán sus departamentos de seguridad. Y esos serán todos aquellos que vayan aprendiendo que la seguridad es un valor, es una inversión y no un gasto. Y en la medida en que ustedes, directores de seguridad, les vayan enseñando cuál es el retorno que tienen invirtiendo en seguridad. Esa es una de sus funciones. ¿Y nosotros cómo lo vemos? Pues desde dos puntos de vista, no puede ser de otra manera. La sanidad es un servicio esencial, los servicios esenciales están definidos en la legislación de protección de infraestructuras críticas, son todos aquellos necesarios para el mantenimiento de las funciones sociales básicas. Por tanto, la sanidad es un servicio esencial, la salud es un servicio esencial, pertenece a un sector estratégico que tiene que tener una consideración específica en el mundo de la seguridad. Si pensamos en esa estrategia de seguridad nacional, que me da igual la del 2013 que la de 2011, que la de 2050, siempre cualquier estrategia de seguridad pasará por la colaboración público-privada. Por tanto, debemos de ser capaces de conseguir un mecanismo que engrane la seguridad propia del operador con la seguridad pública del Estado. Y eso es el Departamento de Seguridad. Luego nos presentará la directora de la Fundación Borredà un estudio que han hecho sobre la percepción de la seguridad desde distintas organizaciones. A mí me llamó la atención, el otro día tuve oportunidad de asistir a esa presentación y me llamó la atención que en un 18% de los casos, estoy hablando del 18% de los departamentos de seguridad consultados, se quejaban de que no había claridad en su misión y en sus responsabilidades. Será verdad, pero yo no lo veo así. Hay una misión, unas responsabilidades y lo que hay que hacer es ejercerlas. Desde luego, lo que salta a la vista en este asunto es la importancia del operador de la empresa como organizador de su propia seguridad. Ese es el elemento clave en este asunto. No estamos hablando de proveedores de servicios de seguridad, sino de organizaciones que sienten necesidad de asegurar su patrimonio y crean unos dispositivos específicos para protegerlo. Eso es clave. El director de seguridad, para nosotros, jugará siempre un papel clave como enlace con la Administración, como enlace con nosotros. Es el hombre del Estado, de la seguridad pública, dentro de una organización privada, trabajando para la organización privada. Pero como seguridad somos todos, pues estamos todos trabajando para lo mismo. Tiene que ser un técnico cualificado, evidentemente, no se puede acometer un servicio tan complejo como el que tienen ustedes por delante sin la formación necesaria. Ese es un tema que queda abierto y aquí se ha hablado ampliamente del asunto, esperemos que se pueda mejorar. El tema de la cultura de seguridad es clave en estas organizaciones y, por supuesto, contará siempre en su trabajo con el apoyo de las fuerzas y cuerpos de seguridad en información y en formación. Hay cantidad de problemas, de técnicas que no se venden en el mercado de la enseñanza, están únicamente a disposición de la seguridad pública. Pueden ustedes contar con ello cuando lo puedan necesitar. Bien, pues
En cuanto a los centros sanitarios, el director de seguridad está claro que vendrá a ser un centro sanitario, un sujeto obligado, y ahí tendremos un director de seguridad en pleno ejercicio de sus funciones. Lo que ocurre es que va más allá el problema de los propios centros sanitarios. La organización sanitaria es compleja, no solo hablamos de hospitales, veíamos que había una mayoría de problemas en centros de atención primaria, ahí no caben directores de seguridad. Luego es evidente, en mi opinión, que es necesario una organización de la seguridad a otro nivel. Entiendo que las consejerías de sanidad deben tener sus departamentos de seguridad para coordinar todos esos servicios y, además, para hacer un uso eficiente de los recursos. Probablemente se esté gastando mal el dinero, el poco dinero que tenemos en este momento. Bien, como les decía, Guardia Civil se ha integrado en ese grupo de trabajo que estudia la situación de seguridad en los centros sanitarios y ha desarrollado una operación que abarca todo el territorio nacional en el que se pretende mejorar eso, a la vista de cómo evolucionaban las cifras. En el 2011 habían aumentado un 40% los problemas, las infracciones penales en los centros de atención sanitaria, 2012 seguían aumentando y entonces se ha establecido una operación en dos fases. La primera, conocer exactamente cuál es el problema y la organización de la seguridad, y la segunda, desarrollar medidas concretas. Pues bien, cuando se trata de conocer el problema, el primer problema que tenemos es la falta de interlocutores para conocer el problema por el otro lado. Es básico, insisto, en el papel del director de seguridad como enlace con las fuerzas y cuerpos de seguridad. En este sentido, Guardia Civil concretamente pone a su disposición un programa de colaboración con seguridad privada, se llama Coopera, en el que se crean grupos de coordinación. Próximamente se pondrá en marcha un grupo de coordinación de directores de seguridad de hospitales. Hay pocos, pero están casi todos en el programa. Por consiguiente, es tiempo ya de que convoquemos una reunión y empecemos a trabajar desarrollando procedimientos que nos permitan mejorar la situación. Bien, en conclusión, pues queda claro que la sanidad, como servicio esencial, debe asegurar su continuidad y esa es una función primordial de los departamentos de seguridad. Se desarrolla en un entorno complejo, tremendamente complejo, en el que los riesgos son variados y que requiere una organización específica y muy cualificada. Entendemos que debe haber directores de seguridad en los hospitales, pero también para los centros de atención primaria en las consejerías. Alguien que coordine y unifique criterios a la hora de establecer planes y gastar con eficiencia los recursos disponibles. Y, como siempre, una vez más, insistir en la necesidad de la intercomunicación con las fuerzas y cuerpos de seguridad. Es necesario trabajar juntos, concienciarnos todos mutuamente de la problemática, recibir apoyos en formación, apoyos operativos y cualquier problema. Estamos trabajando en el mismo ámbito, con el mismo objetivo, no tenemos más remedio que unir nuestras fuerzas. Y nada más, muchas gracias, esto es todo.